Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro evento del día de hoy, analítica de datos y experiencias del cliente, dos elementos clave para crear valor a su organización. Quien les estará moderando el día de hoy, mi nombre es Edwin Orrico, socio de Risk Assurance Services de PwC Venezuela. El día de hoy pues contamos con unos invitados de lujo para esta presentación que le tenemos y esperamos que realmente sea de su agrado. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas de la sesión de Webex, ¿ok? Y bueno, para dar inicio a nuestro evento, les presento a quien va a ser nuestro primer ponente, Javier Barguñón, quien es socio responsable de Big Data y Analytics de PwC España. Posee una amplia experiencia en la ejecución de proyectos en entornos de Big Data, desarrollos e implementando Analytics en los sectores como energía, sanidad, telecomunicaciones y el sector financiero. Entonces, los dejo con Javier. Adelante, Javier. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la experiencia que tenemos en PwC España en la aplicación de la analítica de datos a los comportamientos de los clientes. Ok. Bueno, la idea de aplicar analítica de clientes tiene un objetivo claro de mejorar lo que es el top line de las empresas y capturar el máximo potencial de los clientes, ¿vale? En general, tal como lo vemos nosotros desde PwC, la aplicación de la analítica lo que tiene que tener es un objetivo de negocio claro, ¿vale? Ya lo apliques a los clientes o cualquier otro ámbito, ¿vale? Y en este caso, lo que vamos a hablar es distintos ámbitos de aplicación de lo que es la analítica o analítica más o menos avanzada al comportamiento de los clientes, ¿vale? Entonces, en el dibujo lo que vemos son un poco los diferentes ámbitos de aplicación. A partir de una estrategia de clientes definida, de qué quiero hacer, o sea, cómo quiero yo de alguna forma relacionarme con mis clientes, cómo quiero yo ofrecer mis productos y servicios y qué estrategia quiero tener yo con mis clientes, ¿vale? Y aquí lo que definimos son una serie de pilares que nos ayudan a conseguir estos objetivos. Es importante decir que a la hora de aplicar modelos analíticos, eh, o sea, aplicar de alguna forma diferentes modelos a diferentes ámbitos nos ayuda todavía más cuando esos modelos se interrelacionan entre sí, ¿vale? O sea, se nutren unos de los resultados de otros y acabamos construyendo de alguna forma un ecosistema o un sistema que nos ayude a tomar mejores decisiones en todos los ámbitos y al integrar estos modelos lo que también aseguramos es que perseguimos un objetivo común. Muchas veces se desarrollan pues, modelos de retención o modelos de captación que si se hacen de forma separada pueden tener objetivos contrapuestos, ¿no? Yo puedo estar intentando captar clientes de forma muy agresiva y resulta que son clientes que a lo mejor a largo plazo o a medio plazo no me interesan, pues o bien por la rentabilidad o bien por la probabilidad que tienen de abandonar el servicio y porque son clientes que pueden no interesarme, ¿no? Y luego en el modelo de retención estoy intentando retener, pues o haciendo mucho esfuerzo por retener a algunos clientes que nunca debía haber dejado entrar, ¿no? Esto es un ejemplo. Entonces, si los diferentes enfoques analíticos, digamos, están coordinados por una visión concreta, una serie digamos, de funciones objetivo de negocio, de alguna forma la organización entera funcionará de forma mucho más eficiente en ese sentido, ¿no? Entonces, en la parte de Return on Experience, aquí Edwin, no sé, pero lo veo como muy borroso la presentación. Déjame revisar aquí un segundo, ya va.
Vale, ahí tenemos, en la parte de Háblame un Return poco. Experience, tenemos los dos primeros ámbitos, que sería el de la segmentación de clientes y la personalización. Van muy de la mano, ¿no? Lo primero que es importante, y lo veremos algunos ejemplos concretos, es conocer el comportamiento de tu base de clientes, ¿no? Y ahí lo que a través de metodologías de clustering, lo que buscamos es agrupar a clientes que tengan comportamientos similares, ¿no? Todo el mundo, bueno, todos estamos acostumbrados a las segmentaciones tradicionales, ¿vale? Donde pues se solían hacer muchas veces unidimensionales, ¿no? Por volumen de gasto del cliente o por margen que me va dejando o con mucho un par de dimensiones, ¿no? La analítica avanzada lo que nos permite es integrar muchas más variables, no solamente de volumen de gasto, de inversión, sino de variables que están asociadas al comportamiento, de cómo se relacionan estos clientes conmigo, eh, con qué frecuencia compran, qué cantidades, cuáles son los artículos que me están solicitando, cómo se relacionan conmigo a través de qué canales, cuáles son sus preferencias en ese sentido. Lo puedo enriquecer también con variables sociodemográficas de las zonas en las que viven o los sitios por los que van o si tengo actividad web de las cookies, aunque esto tiene un periodo limitado, pero de la navegación web o incluso navegación dentro de mis webs o de mis aplicaciones móviles, ¿no? Para construir, vamos, clientes, personas, que lo que nos ayuda es después a personalizar eh, una oferta determinada para cada uno de estos segmentos de clientes de alguna forma mucho más detallados, ¿no? Y eso, lo siguiente es la personalización o la hiperpersonalización, donde ya te estás yendo de alguna forma, a definir ofertas o una relación con tus clientes uno a uno, ¿no? También hay que ver esto también dónde aplica, en qué modelos de negocio tiene sentido y en cuáles no, ¿vale? Otro tema que trabajamos bastante es la optimización del portafolio de productos, donde buscamos pues optimizar la cartera por segmento, y aquí ya vemos un poco el concepto que estaba comentando antes, ¿no? Si tú primero tienes bien segmentado tus clientes en función de tus objetivos de negocio y de su comportamiento, luego el resto de modelos analíticos que desarrolles, al desarrollarlos a nivel de segmento, la estadística funciona mucho mejor, ¿no? Porque al final, si estás agrupando, en este caso, clientes con comportamientos similares, los modelos analíticos van a afinar mucho más los intereses de estas personas que si tú haces un modelo para toda tu base de clientes sin discriminar, ¿no? Porque al final, en el segundo caso, lo que estarás es ir buscando, digamos, un enfoque promedio de toda tu base de cliente, mientras que en el primer caso, cuando los tienes segmentados, estás buscando un promedio, pero de cada segmento, con lo cual estás dándole a cada uno algo mucho más cercano de lo que de sus intereses, ¿no? Entonces, en este caso, pues la optimización de la oferta y modelos de NBA, de Next Best Action, que lo que buscan son modelos de recomendación muchas veces. Luego veremos un caso que es bastante interesante, yo creo, que nos ayudan bueno, pues generar esas recomendaciones que ya estamos bastante acostumbrados un poco a tener como usuarios. Pues cuando navegamos en Google, buscamos un restaurante, buscamos una película en una plataforma como puede ser Netflix o HBO, ya nos están recomendando en función, pues, de lo que hemos visto, de las interacciones que hemos tenido, ¿no? Pues es un poco aplicar estos mismos conceptos al negocio de cada uno, ¿vale? No todos los negocios tienen esa riqueza de información y eh, esa frecuencia de recogida de información tan alta, ¿vale? Pero hay que saber adaptar, pues, qué información tengo, cuáles son mis objetivos de negocio y qué cosas me puede interesar desarrollar, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta para qué lo quiero esto, ¿no? Eh, en la, en la tercera columna, pues tendremos temas de demanda y de precio, donde, bueno, pues aquí lo que hacemos es, bueno, previsión de la demanda a diferentes niveles, puede ser a nivel organizacional o a nivel de producto,
y también utilizamos esa previsión de la demanda muchas veces para hacer, para hacer optimización de precios, ¿no? En función de la demanda que yo preveo y de las capacidades que tengo, de cómo está el mercado, yo puedo ajustar mis precios de forma más o menos dinámica, dependiendo del negocio que yo tenga, pues para optimizar un poco los ingresos. Entonces, esto, por ejemplo, lo hemos hecho en cadenas hoteleras, donde el mercado es muy transparente y muy dinámico, y actualizando los precios a diario o incluso intradiarios en función de lo que hace la competencia, de la demanda que tengo prevista yo para el destino donde estoy y para mis hoteles, y de la capacidad que ya tengo contratada. No pondré el mismo precio si me queda solamente una habitación para mañana que si me quedan la mitad de las habitaciones libres, ¿no? Entonces, todos estos inputs se tienen que tener en cuenta dentro del modelo para que me ayude a tomar las mejores decisiones. En temas de mercadeo, bueno, pues desde ayudar con estrategias de marketing digital, pues para posicionamiento de la marca o para análisis de la actividad en diferentes entornos web o entornos digitales, hasta definición de lo que sería un modelo de marketing mix que me ayuda a definir, digamos, qué canales o sí, qué medios me están reportando qué nivel de ventas, ¿no? Si yo pongo publicidad en televisión, en radio, en prensa, en medios digitales, en Facebook y demás, cuáles son los que me están dando mejor retorno, cuáles son sus curvas de saturación y cómo tengo yo que asignar mis recursos económicos en función de los objetivos de venta que yo tenga, o como suele ser lo normal, si yo tengo un presupuesto limitado, cuál es la forma óptima de distribuir ese presupuesto para conseguir las ventas que yo quiero. Luego, en temas de footprint, pues hacemos muchísimos temas de analítica geoespacial, ¿no? Que nos sirve o incluso como input de muchos proyectos, pero por ejemplo, para determinar cuál es mi demanda en diferentes zonas geográficas, ciudades o barrios de una ciudad. También tienes que tener los datos disponibles con esa granularidad. Bueno, pues en España hay muchos datos abiertos que se pueden conseguir pues, del Instituto Nacional de Estadística o del Ministerio, y en todos los países hay acceso a ciertos datos que nos pueden ayudar. Cada vez hay más empresas también que comercializan sus datos bueno, eso también nos puede ayudar bastante, ¿no? A definir casos de uso que me pueden interesar. Y aquí pues estamos definiendo desde pues, nuevos sitios para abrir tiendas de retail o de alimentación, o incluso discriminación de precio en función de la zona geográfica, donde aquí ya estamos mezclando varias de estas cajas, ¿no? Como decía antes, es importante siempre que cada uno de estos elementos se pueda combinar con otros para proporcionar un resultado más interesante. Vale. Aquí algunos ejemplos. Achis. Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de modelos de retorno de experiencia en Pharma para definir rutas de clientes, farmacias en este caso. Tenemos optimización de portafolio de productos, algunos de los casos que he comentado, de previsión de demanda, estrategia de marketing, marketing mix. Pero bueno, yo creo que como para explicar un caso más completo, hay, hay este que me gusta bastante, que hicimos para Viajes El Corte Inglés, que es la agencia de viajes más grande de España, donde lo que se trataba era de que cuando un cliente se sienta delante de un agente de viajes y ha contratado un viaje, un paquete, normalmente, obviamente, los elementos de mayor costo son el traslado, o sea, el vuelo y el hotel, ¿no? Una vez se ha vendido este paquete, el resto de cosas pues no tienen, o sea,
no son no tienen tanto volumen, ¿no? Y el problema es que la oferta es tan grande de otros servicios que se pueden ofrecer, que pueden ser excursiones, pueden ser tickets de ópera, de si vas a Nueva York ir a Broadway o ir a ver un partido de fútbol o de baloncesto o alquilar un coche, ¿no? Mil cosas, ¿no? La oferta es tan grande que para el vendedor que se sienta delante de alguien que normalmente no conoce mucho, eh, es tan difícil de alguna forma recomendar algo que la otra persona esté dispuesta a comprar que la tendencia es a no recomendar nada, ¿no? Cierran lo más gordo y se van al siguiente cliente. Entonces, nosotros, cogiendo datos históricos, viendo lo que compraban clientes similares, pues desarrollamos un sistema de recomendación que lo que hacía era aumentar las ventas de este tipo de servicios en un 35%, ¿no? Y esto pues tiene su parte analítica y luego su parte de implementación a nivel de modelo de negocio, ¿no? La gracia era luego ponerle delante del vendedor cuatro o cinco opciones para recomendar. Entonces la persona, sabiendo que eso ya tiene una base y un fundamento y sabiendo que es un número limitado de cosas, ya solo por el hecho de recomendarlas ya tenía un impacto positivo. Y encima, si son cosas que realmente pues el cliente iba a estar interesado, pues bueno, el aumento en este caso de las ventas fue bastante significativo, ¿no? Y luego ahí siempre descubres cosas curiosas, ¿no? Como que el recomendador recomendaba a gente que se iba a Nueva York comprar billetes o pasar para ver el Rey León en Madrid, porque veía que mucha gente lo hacía, no iban a Broadway, veían que lo podían ver en Madrid, que les salía por una tercera parte del precio y lo contrataban ahí, ¿no? Entonces, bueno, de estas sorpresitas que siempre te dan este tipo de proyectos. Cuando tienes muchos datos. Y listo. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención. Agradecidos por tu tiempo también. Vamos a continuar con el evento. Primero que nada, queríamos pedirles disculpas por el inconveniente con la calidad de las láminas. Ya lo solventamos. ¿Ok? Entonces, para continuar, vamos a ver la siguiente presentación sobre analítica de datos. ¿Ok? Y su nivel de madurez en la empresa venezolana, que básicamente son los resultados de nuestra reciente encuesta nacional sobre analítica de datos. Para eso, pues vamos a tener a José Miguel Chirinos, quien es socio del área de Risk Assurance Services y de consultoría de datos, DTI, en PwC Venezuela. Ha tenido gran experiencia en asesorías para la definición e implementación de indicadores y para la analítica de datos en diversos sectores. Actualmente se encuentra cursando la certificación profesional de IBM sobre ciencia de datos. Y también tenemos a Armen Yenanian, quien es gerente de PwC Venezuela, especializado en la automatización de procesos enmarcados en gestión de proyectos con marcos de trabajo ágil. Posee experiencia en el ámbito de consultoría de proyectos de tecnología de información, en el diseño y desarrollo de sistemas de información gerencial, incluyendo la analítica de datos. Entonces, chicos, cuando quieran. Hola, buenos días. Si quieres, eh, comienzo acá, Edwin. Bien, ¿me escuchan bien, porfa? Si me pueden confirmar.
Sí, perfecto, Armin. Ok, listo. Lo que vamos a estar viendo a continuación serían los resultados de la encuesta que aplicamos a la empresa venezolana acerca del madurez de la analítica de datos. Si me puedes apoyar, porfa, para la presentación anterior. Entonces, básicamente, lo que vamos a estar viendo acá, de la mano de José Miguel Chirino, socio líder del área, es lo que recabamos de 25 empresas participantes en Venezuela, referidos a algunas preguntas, cuestionamientos e interrogantes a través del marco de transformación de PwC para la analítica de datos y la inteligencia artificial, ¿ok? Básicamente esto se hizo a través de un marco con colaboración de PwC US y la Carnegie Mellon University. Abarca las siguientes aristas y puntos: cultura y talento, decisiones de negocio y de analítica, datos e información, tecnología e infraestructura, gobierno y organización y procesos e integración. En cada una de estas aristas, la encuesta estuvo conformada por una serie de interrogantes que nos permiten procesar y analizar cuál es ese nivel de madurez que tienen las empresas participantes, ¿no? Si puedes pasar, por favor. Bien, esta encuesta entonces se lanzó a mediados de diciembre del año pasado y cerró a finales de febrero de este año. Como lo dije anteriormente, 75 empresas venezolanas participaron en la misma y los principales sectores que estuvo conformado la población fueron de consumo masivo, sector financiero, productos industriales, tecnología y medios, educación, salud y servicios. Una vez analizada la información que José Miguel les va a presentar a profundidad, básicamente se pudo medir en qué categoría se encontraba la población de personas que respondieron a esta encuesta. Existen 5 niveles o 5 categorías que están acá abajo en la diapositiva. Tenemos el primer nivel, que es el limitado; el segundo nivel, que es el evolucionado; el tercer nivel, que es el aceptable; el cuarto nivel, de verde claro, de avanzado; y el último, que es, digamos, el top, el optimizado. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, le doy la palabra a José Miguel para que nos pueda hablar de los resultados de esta encuesta. Adelante, José Miguel. Buenos días a todos. Gracias, Armen. Gracias también a Javier por su excelente presentación. En un tema tan importante como es la analítica también aplicada a la experiencia del cliente, que es parte de lo que nos está reuniendo hoy en día acá en este foro. Efectivamente, como bien comenta Armen, vamos a analizar estos aspectos y estas distintas aristas que se analizaron en la encuesta nacional que hicimos y que cerró en febrero de este año. Vamos a analizar primero que todo el tema cultural, ¿no? Y la cultura evidentemente comienza por tener la conciencia suficiente de lo relevante que es hoy en día la adopción de procesos y prácticas de analítica de datos. Los datos están en la calle, los datos están en el mercado, están en todos lados. Hay muchísimos mecanismos donde se originan los datos, cada vez más. No es solamente el dato de la facturación o el dato que nos puede proporcionar una encuesta, no es solamente el dato que ahora se genera por Internet. Un reloj nos puede proporcionar datos, la tableta nos puede proporcionar datos, un GPS nos puede proporcionar datos, las redes sociales nos pueden proporcionar datos. Entonces, definitivamente el tener una cultura de analítica de datos nos ayuda a no solamente estar mejor preparados para atender el mercado y dar una mejor experiencia al mercado y a nuestros clientes y a nuestros colaboradores, sino que también nos ayuda a competir mejor en un mundo en el que definitivamente se está cada vez más dependiendo
de unos buenos análisis de datos. Entonces, en el tema de cultura y talento, básicamente nos centramos en tres aspectos importantes dentro de la encuesta. La primera es el compromiso del liderazgo. La segunda, la cultura organizacional como práctica dentro de la organización. Y la tercera es la gestión de talento orientada hacia la analítica de datos. Para comenzar con los resultados, en primera instancia observamos que el 70% respondió que el compromiso de liderazgo no ha sido efectivamente demostrado o que existe solamente en algunas unidades o áreas de negocio. Y esto es un tema importante porque evidentemente el compromiso de liderazgo es la base fundamental para divulgar la cultura dentro de una organización. Lo que nos hemos encontrado acá es que, por una parte, ya, aunque no existe divulgada en todas las áreas de la organización, el liderazgo desde el punto de vista de analítica de datos ya está comenzando a fortalecerse esa cultura. Entonces, el porcentaje que respondió que sí tenía, pero de forma aislada en algunas organizaciones, en algunas áreas de la organización, es básicamente porque se están tomando como pilotos algunas áreas de la organización para empezar a divulgar esta cultura, para posteriormente irse hacia otras áreas. También observamos en algunos casos que personal que viene de otra organización que sí tiene una cultura de analítica de datos, entra en esta organización y comienza dentro de su propio ámbito de trabajo, de su radar de acción, comienza a divulgar esta cultura. Por eso es que quizás el resto de la organización ve cómo esa área en específico está tomando una cultura de analítica de datos, mientras que las otras se están quedando un poco rezagadas. Sin embargo, lo que también observamos es que la necesidad de la analítica de datos está muy presente en cada una de las áreas de las organizaciones. Existe una avidez en tener información, en manejar análisis de datos. Y eso lo observamos en las diferentes áreas de la organización, independientemente de que ya se haya avanzado en el tema cultural o no. Sin embargo, esto evidentemente, aunque existe esa avidez de información y de análisis de datos, no hacerlo de una forma coherente debilita los resultados finales. Fíjense que entonces, en cuanto a la práctica de analítica de datos, vemos un porcentaje muy semejante en cuanto a la recopilación de información que se está haciendo en silos, es decir, de forma aislada por las áreas organizacionales. No existe una coherencia entre las diferentes áreas organizacionales para poner, digamos, una base fundamental de procedimientos y de métodos que pudieran ayudar a que se haga de una forma continua y de una forma coherente la analítica de datos entre las diferentes áreas. Y esto es parte de lo que debe partir también del compromiso del liderazgo. Observamos también que el 73% considera que la organización aún no ha dirigido esfuerzos de contratación de talento basado en capacidades de analítica. No se han identificado además las brechas necesarias para empezar con un proceso de contratación o adquisición de talento orientado a la analítica de datos. Y esto es un tema muy importante porque evidentemente no es fácil conseguir a personal especializado en analítica de datos en las diferentes áreas en el mercado laboral. Evidentemente esto es un tema que hay que tratar. Sin embargo, en cuanto al talento, el 63,5% opina que los colaboradores que sí tienen habilidades técnicas y comerciales para la analítica trabajan en silos en la organización. Existe personal que tiene capacidades
suficientes para trabajar con analítica de datos, pero están dispersas dentro de diferentes unidades organizacionales. Quizás una solución allí pudiera ser, una vez se conforme una estructura, tomar ese personal y llevárselo, centralizarlo en un área organizacional para que esta persona trabajen orientados netamente a temas de analítica de datos. Y es parte de lo que vamos a ver más adelante. Hay organizaciones que respondieron también que, bueno, ellos quisieran tener a una persona que lidere y que haga la analítica de datos. Este es un tema complejo también porque el talento o las capacidades necesarias para tener a alguien que haga analítica de datos debe manejar distintos perfiles, distintos talentos. El tema, por ejemplo, de estadísticas y matemáticas, el tema tecnológico e infraestructura de datos, el tema tecnológico en cuanto a programación y lenguaje de programación y manejo de la inteligencia artificial, y el tema de conocimiento del negocio. Entonces, es difícil reunir a una sola persona que reúna todos esos talentos. Se trata más bien de reunir un equipo de trabajo liderado por una persona con suficiente experiencia, pero que ese equipo de trabajo se complemente entre sí con los diferentes talentos necesarios. Y esto luego se conecta evidentemente con lo que es el gobierno y la organización necesaria para implementar la analítica de datos en la organización. Observamos aquí, indagamos sobre cómo apoya la estructura organizativa a la analítica de datos, cómo se gobiernan los datos, cómo se administran los activos de datos y qué tan importante es la inversión en el apoyo de la analítica de datos. Lo primero que vemos acá es que en cuanto a la estructura, el 36% de los encuestados señala que la organización ha comenzado a cambiar ligeramente su estructura para adaptarse a iniciativas de analítica de datos. Muchos de los que respondieron, sí, vemos que hay iniciativas de analítica de datos, pero de forma aisladas en algunas organizaciones ya están pidiendo, bueno, necesitamos y se están dando cuenta de que se necesita centralizar algunas de estas capacidades para que esto se pueda divulgar de forma coherente dentro de las diferentes áreas de la organización. Solamente o menos del 15% ha designado un Chief Analytics Officer o un CAO, se llama el CAO. Esta persona sería el llamado a liderar el gobierno o la estructura organizacional en cuanto al manejo de análisis de datos. Y también está llamado a conformar un gobierno de datos que permita entonces de forma coherente diseñar políticas, procedimientos, metodologías y definir las prioridades y los casos de uso que se van a tratar o los proyectos que se van a tratar en este sentido en cuanto a la analítica de datos. Vemos entonces que actualmente el 69% de las respuestas indica que no existe o existe de manera muy limitada instancias formales de gobierno de datos. Se privilegia la inmediatez en la producción de datos sin observar estándares ni procedimientos. Y aquí es donde vemos de manera muy usual que un líder, por ejemplo, de un área de negocio, solicita información y todo el mundo reacciona en búsqueda de preparar y dar esa información. Estamos siendo muy reactivos en cuanto a todo lo que tiene que ver con el análisis y la preparación de los datos. Y esto es resultado, evidentemente, de que aún hay muchas debilidades en cuanto al gobierno de datos y al equipo que se pueda conformar para manejar este gobierno de datos. Solo el 10% respondió contar con puestos de liderazgo de datos o comités de datos y emplea prácticas de gobierno de datos. En cuanto a la administración de activos, este es un tema muy importante también porque lo primero que hay que reconocer es que los datos son activos de información. Una vez reconocido esto, entonces debo proceder a clasificar esos activos y a darle la relevancia necesaria para su protección.
El 40% indica que no ha emprendido un programa de administración de activos de datos. Sin embargo, de ese 60% restante que indica que sí, el 70% ha identificado, clasificado e identificado un propietario y administrador de más de la mitad de sus activos de datos. Es decir, en esta área de administración de activos sí vemos un avance importante en cuanto al reconocimiento de los datos como un activo de información y además en comenzar a emprender las acciones necesarias para la protección de esos activos. Y finalmente, en cuanto a gobierno y organización, cuando hablamos de inversión, más del 50% respondió que no posee un presupuesto formal que incluya de forma específica personal, tecnología e infraestructura de analítica de datos. Y esto es un tema muy importante porque evidentemente si queremos crear una estructura de datos, un gobierno de datos y además todos los implementos, las herramientas necesarias para poder hacer un buen trabajo de analítica de datos, necesitamos la formalización de un presupuesto destinado para estas áreas. De las organizaciones que sí poseen un presupuesto formal, 50% contrata terceros para desarrollos complejos y 50% invierte en su propio personal de manera de calificarlos y darle una capacitación continua para elevar su nivel de madurez profesional y que pueda apoyar a la organización en proyectos de este tipo de analítica. Esto se enlaza también con el tema de talento, porque evidentemente, como comenté anteriormente, no es fácil conseguir en el mercado personal con todas las capacidades necesarias. Por lo tanto, muchas organizaciones están, sobre todo en aquellos proyectos complejos de analítica de datos, están haciendo uso de terceros, consultores, asesores, para que puedan emprender esos proyectos de alta, mediana y alta complejidad de analítica de datos. Luego pasamos a un tercer nivel o una tercera arista de evaluación y tiene que ver con las decisiones de negocio y de analítica. ¿Qué nivel de madurez y qué orientación y objetivo tienen los casos de usos en que ha venido trabajando la organización en cuanto a Data Analytics? Y cuando hablamos de casos de uso, básicamente estamos hablando de proyectos emprendidos en el tema de analítica de datos. ¿Cuál ha sido el impacto de estos casos de uso en la organización? Y si los casos de uso contribuyen en la toma de decisiones en tiempo real. Acá es importante primero dar un contexto de lo que es la analítica de datos y cómo se divide la analítica de datos. Fíjense que acá tenemos básicamente dos tipos de analítica. Lo que llamamos el backward looking, que es básicamente la preparación o la analítica basada en información histórica, información pasada que esté disponible y que pueda utilizarla para responder a preguntas como ¿qué pasó y por qué pasó? Y aquí es donde hablamos sobre la analítica descriptiva que nos permite hacer un diagnóstico de qué pasó en una situación determinada y la analítica diagnóstica que nos permite conocer el por qué eso ocurrió. Estos dos tipos de analítica está basada en información o en datos históricos, mientras que tenemos también el forward looking que ya comienza a ver hacia el futuro. Y tenemos entonces tres tipos de analíticas acá que nos permite responder preguntas como ¿qué pudiera pasar ante distintos escenarios o posibilidades que pudieran ocurrir? ¿Qué debería hacerse? Que es la analítica prescriptiva, tal como un médico receta una prescripción médica. La analítica prescriptiva también da una serie de pasos sugeridos que se deben tomar, que se pueden tomar para cumplir con un objetivo, y la analítica adaptativa o autónoma, en la cual se responde preguntas de cómo adaptarnos a un cambio determinado. Este tipo de analítica de forward looking es donde se empieza a incorporar más aún los temas de inteligencia artificial. Y por eso el marco que nosotros tomamos es un marco que analiza no solamente el tema de data analytics, sino también la inteligencia artificial.
Acá, para poder hacer analítica predictiva, prescriptiva y autónoma, necesitamos incorporar temas de Machine Learning, de Deep Learning y de todas estas herramientas de inteligencia artificial. Y esto es importante porque fíjense que en los resultados básicamente quedamos casi un 50 y un 50% en cuanto a backward looking o forward looking. Y esto nos llamó un poco la atención. Nos llamó la atención porque en los casos que decía, no tengo un gobierno de datos, no tengo metodologías, o estoy incipiente en cuanto a la coherencia entre las diferentes áreas de analítica de datos, sin embargo, estoy haciendo analítica predictiva, prescriptiva. Entonces, cuando comenzamos a indagar un poco más, nos dimos cuenta que efectivamente hay, sobre todo las grandes empresas, ya tienen procedimientos y métodos para hacer una analítica predictiva y prescriptiva. Utilizan inteligencia artificial en sus modelos de analítica, pero sin embargo hay otras compañías que estaban haciendo analítica predictiva y prescriptiva, pero no con el uso de herramientas de analítica de datos, sino que lo estaban haciendo básicamente basados en una analítica diagnóstica y descriptiva. Se formaban escenarios y hacían manualmente tormentas de ideas, preparaban escenarios y con su experiencia y por supuesto de alguna manera subjetiva llegaban a conclusiones. Entonces, ¿están haciendo analítica predictiva? La están haciendo, pero no con el uso de herramientas de inteligencia artificial, sino más bien de una manera manual. Entonces, acá tuvimos esa pequeña distorsión en parte de los resultados de la encuesta. Es importante señalar acá que evidentemente el uso de herramientas de inteligencia artificial nos va a permitir no solamente tener mayor precisión en los resultados, sino también nos va a permitir eliminar el sesgo que pudiera tener un grupo de personas o una persona en la toma de decisiones y en hacer evidentemente analítica predictiva y prescriptiva. Vimos entonces cómo el 57% de los encuestados opinó que los proyectos de analítica de datos impactan en 2 o más áreas de unidades de negocio, por lo que se procura, pero de una forma empírica, ejecutar de forma cruzada o integral para generar alto valor. Y esto tiene que ver, fíjense cómo se va conectando todo, porque si bien tenemos avidez, cada área tiene avidez de información y tiene muchísimas ganas de trabajar con analítica de datos, lo están haciendo de forma aislada. Cada área con su propia metodología o su propio liderazgo y luego, cuando ven la necesidad, se reúnen entre ellas para compartir información. Pero no se está haciendo bajo las instrucciones de un liderazgo centralizado o de un área centralizada que permita ser más coherente. El 48% respondió que los resultados de los proyectos de analítica de datos no se han utilizado para las decisiones comerciales en tiempo real, porque muchos de estos casos de uso de analítica no se están utilizando para decidir en el momento, sino para hacer escenarios de trabajo. En cuanto a la integración en procesos, indagamos si se han establecido áreas o procesos pilotos para el desarrollo de analítica de datos. La aplicación de analítica de datos está regida por los procedimientos estandarizados y los procesos de analítica de datos están integrados entre las diferentes unidades o áreas de la organización. Vemos acá cómo el 65% indica que los procesos y métodos analíticos están integrados de manera aisladas en las áreas. Y el restante 35% ha logrado iniciar un proceso de estandarización. Entonces, básicamente vemos cómo las organizaciones están comenzando a estandarizar sus procesos de manera que esa coherencia sea permitida entre las diferentes áreas organizacionales y exista una eficiencia en temas de analítica de datos. Aquí tenemos un buen progreso, sin embargo, todavía tenemos muchas debilidades que se pueden ir mejorando en el transcurso de los próximos meses. En cuanto a datos e información, observamos o diagnosticamos cuál es el grado de madurez para gestionar aspectos como gestión de la calidad,
privacidad y seguridad de la información y oportunidad de los datos. Vemos cómo el 100% indica que existe algún tipo de protección de datos. La mayoría o prácticamente todas las organizaciones tienen algún esquema de seguridad de la información donde protege sus datos a través de segregación de funciones y de asignación de roles y perfiles que permite restringir los accesos de los usuarios a los datos que están alojados en los sistemas de información. Pero el 55% va un poco más allá, porque dice, bueno, no basta con tener acceso restringido, porque a lo mejor le estoy dejando de dar acceso a personas que sí necesitan tener cierta porción de información dentro de un módulo o una transacción determinada. Por ejemplo, si yo soy un vendedor, estoy en el área de ventas, quizás necesite tener acceso a mi transacción para un reporte de visualización de ventas, pero que solamente se vea la información de mi zona, o solamente se vea mi información, o solamente se vea el producto que estoy vendiendo. Entonces, esa restricción en muchas de las compañías se está haciendo como un todo o nada. ¿Tienes acceso o no tienes acceso? Mientras que el 55% ya comienza a tener unos niveles de madurez superior, clasifica y protege estos datos, y el 11% llega a un nivel realmente óptimo de protección de la información y la privacidad con respecto al cifrado y a la restricción de los accesos basados en filas y en columnas. Entonces ahí sí voy a poder tener acceso a las tablas de información, pero específicamente a las que yo, de acuerdo a mi rol, necesito y requiero para hacer mi trabajo. Luego, en cuanto a la gestión de la calidad, el 59% responde que los procesos para medir y controlar la calidad de los datos no existen o son informales. Aquí hay una debilidad evidente en cuanto a lo que es la gestión de la calidad de los datos y en poder asegurar de que los datos que estamos utilizando son efectivos, están completos, son íntegros para poder utilizarlo y generar una información adecuada a los niveles de toma de decisión. El 41% respondió que ha formalizado los procesos, sin embargo, el 11% ya lo hace de una forma cultural y automática. Es decir, ya la gestión de la calidad está integrada dentro de la cultura. Y en cuanto a la oportunidad, aquí es donde observamos una mayor deficiencia, dado que la mayoría no tiene un control directo sobre sus propios datos. Entonces, 85% reconoce que las áreas no preparan sus datos, depende de otras áreas y existen retrasos de varios días en poder formar un informe o generar alguna información necesaria para la toma de decisiones. Solamente el 8% almacena, procesa y prepara informes en tiempo real. Luego, en temas de tecnología e infraestructura, acá nos centramos en distintas áreas y vemos como, por ejemplo, en cuanto a la estructura de datos, vemos cómo se hace de forma. Consultamos si se tenía de forma centralizada una estructura para poder manejar altos volúmenes de información, tales como un data warehouse, un data lake o laguna de datos, y la mayoría respondió que no lo tiene. En cuanto a los tipos de datos, diagnosticamos o indagamos qué tipo de datos se están utilizando para hacer los casos de uso o proyectos de analítica de datos. La mayoría está usando únicamente datos estructurados, que son datos que provienen de sistemas de información o de tablas de muy fácil acceso. Pensemos, por ejemplo, en una matriz de información, en un Excel, donde tenemos filas, columnas. Esos son datos estructurados, pero la mayoría no está tomando información de datos no estructurados porque no tienen las herramientas necesarias para poder hacerlo. Los datos no estructurados cada vez toman mayor relevancia dentro del proceso de análisis de datos, porque, por ejemplo, tenemos videos, audios, el tema de las redes sociales, que son datos no estructurados y que existen herramientas de inteligencia artificial que me permiten tomar esos datos y poder analizar, por ejemplo, cómo está el mercado, qué tipo de comentarios
se está dando en el mercado con respecto a mi marca, y todo ese tipo de información, de datos no estructurados, no se está analizando actualmente en la mayoría de las organizaciones. Indagamos también sobre Big Data, que son básicamente el manejo de altos volúmenes de datos y las herramientas necesarias para manejar altos volúmenes de datos, y el 67% reconoció no haber implementado alguna plataforma de Big Data. En cuanto a procesos de extracción, transformación y carga, que son esos procesos que necesito cuando tengo información proveniente de distintas plataformas o distintos sistemas y debo estandarizarlos, extraerlos, estandarizarlos para poder procesarlos. La mayoría respondió que sí tiene. Prácticamente casi todas las organizaciones tienen herramientas como estas. Sin embargo, muchas de estas organizaciones tienen unas herramientas basadas en código un poco antiguas, caducas, y que no son fáciles de modificar cuando sea necesario hacer una modificación para extraer algún tipo de datos específico. Y en cuanto a las herramientas de generación de informes, acá es donde estamos mejor. Más del 56% dice utilizar herramientas sofisticadas para la generación de informes y visualización de datos. Sin embargo, un tema interesante porque esto es como decir que tengo un Ferrari porque tengo una herramienta poderosa de visualización de datos. Sin embargo, cuando voy a llenar el tanque de gasolina de este Ferrari, le estoy proporcionando gasolina de muy bajo octanaje, de 70 octanos o menos. ¿Por qué digo esto? Porque el Ferrari es la herramienta que es muy poderosa de visualización de datos. Pero si más aguas abajo, que es la gasolina, no tengo un centro de datos, no estoy manejando datos no estructurados, no tengo Big Data, no estoy haciendo uso eficiente de herramientas de ETL, entonces la gasolina que va a funcionar ahí para mi poderosa herramienta de visualización de datos va a ser muy difícil va a tener muy poca flexibilidad para poder presentar información útil en distintos momentos de la vida organizacional. Es por eso que muchas veces vemos informes muy bonitos, muy bien preparados, con una información importante, pero que pasan los meses, pasan los años y siempre vemos el mismo informe, porque no existe la flexibilidad que me proporcionan esas herramientas que he mencionado para poder tener una información más útil y más flexible. Finalmente, en cuanto a las recomendaciones que podemos proporcionar como resultado de la encuesta. En líneas generales, el resultado nos dice que en ninguna de las 6 aspectos evaluados se obtuvo un nivel de madurez superior a 3. Y como vemos en la barra de abajo, estamos hablando de 3 de 5. Y que las grandes compañías fueron las mejores ubicadas entre los niveles 4, que es un nivel avanzado, y el nivel 5, que es optimizado. Tiene oportunidades de mejora en algunos aspectos específicos, pero realmente existen grandes compañías, sobre todo el sector financiero y el sector de retail, que están trabajando muy bien en las áreas de analítica de datos. Vemos acá en líneas generales entonces que tenemos un resultado entre 2 y 3 de 5 de nivel de madurez. Tenemos muchísimas oportunidades de mejora en este sentido, y como parte de las recomendaciones que estamos dando, primero en cuanto a cultura y talento, es diseñar e implementar esa cultura, ese plan que nos permita divulgar una cultura de analítica de datos. El liderazgo debe fomentar ese compromiso y esa cultura y ser el ejemplo en cuanto al uso de datos. La generación de quick wins o victorias tempranas que permita crear un círculo virtuoso en cuanto al uso de proyectos de analítica de datos. Promover la práctica de data analytics para la toma de decisiones y además de forma integrada y coherente dentro de la organización, y establecer una estrategia en cuanto al uso personal especializado en Data Analytics.
En cuanto a gobierno y organización, las recomendaciones son definir la estructura, presupuesto y procedimientos que permitan llevar a cabo un adecuado gobierno de datos, sobre todo aquellos que todavía no han nombrado, por ejemplo, un CAO, un Chief Data Officer. Es importante tener ese liderazgo ya visualizado, llevar a cabo un plan de identificación, clasificación y asignación de activos de datos, así como un programa para su administración de estos activos. En cuanto a decisiones de negocios y de analítica, emprender iniciativas de forward-looking, analítica predictiva y prescriptiva con el uso de inteligencia artificial, procurar que los proyectos de analítica impacten de forma transversal a los procesos y que permitan la toma de decisiones en tiempo real. Mientras más vamos madurando en cuanto a la analítica de datos, los casos de uso se van haciendo para tomar mejores decisiones en tiempo real. Y es hacia allá donde debemos apuntar. En cuanto a la integración del proceso, profundizar el proceso de integración y de desarrollo de procedimientos, estandarización y metodologías que nos permitan integrar esas diferentes áreas o unidades de forma coherente. En cuanto a datos e información, formalizar los procesos para medir y controlar la calidad de los datos, asegurar los mecanismos de protección de datos, tales como clasificación, cifrado y restricción de acceso basado en filas y columnas, y por supuesto tomando en cuenta las regulaciones que existen en esta materia, y procurar la oportunidad en la disponibilidad de los datos para la preparación de los informes y la toma de decisiones de forma oportuna. Finalmente, en cuanto a tecnología e infraestructura, la recomendación principal es concentrar los esfuerzos de inversión, formación y capacidades tecnológicas en el inicio de la cadena de valor. No en el Ferrari solamente, que está bien que tengamos un Ferrari, que es esa herramienta poderosa para la visualización de los datos, pero también debo invertir en el principio y en la mitad de la cadena, que es la obtención, clasificación, preparación y el modelado de los datos para que esta herramienta poderosa pueda tener un efecto realmente impactante dentro de la organización. Tener herramientas para tratamiento de altos volúmenes de datos, capacidades para tratar datos no estructurados, procesos de TL sofisticados y herramientas de analítica de forward looking para generar analítica descriptiva y prescriptiva. Bueno, hasta acá esta presentación de análisis de resultados. Estén pendientes de nuestras redes sociales, que pronto vamos a tener a publicar los resultados de la encuesta, y quedamos a la orden para cualquier pregunta luego de la próxima presentación, la cual Alba, Omar y Matt nos van a conversar sobre el retorno de la experiencia. Adelante. Muchas gracias, José Miguel. Súper interesantes los datos de la encuesta. Espero que nuestros participantes así también lo consideren y pues como dice José Miguel, estén atentos a nuestras redes. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de la opción del chat o de la opción de preguntas y respuestas de Webex. A continuación, pues vamos a tener la presentación de Return of Experience o ROX a cargo de Matt Eagle. Matt es profesional, líder en experiencias digitales de Strategy y de consultoría estratégica de PwC desde nuestras oficinas de Nueva York. Cuenta con experiencia con clientes B2B y B2C para ayudarlos a acelerar el desarrollo de nuevas estrategias y capacidades disruptivas para la experiencia del cliente y del empleado. Matt es el líder del servicio ROX de la firma. También vamos a contar con la participación de Alba Arias, quien es socia de PwC Venezuela, especializada en gestión de riesgo y cumplimiento. Cuenta con experiencia en desarrollo y evaluaciones de metodologías cuantitativas de riesgo financiero bajo marcos de mejores prácticas y en evaluaciones de aseguramiento normativo en diferentes sectores. Actualmente forma parte del equipo de analítica de datos de PwC desde la perspectiva de riesgo y de ROX. Y finalmente contaremos con la participación de Omar Hodge, quien es gerente de PwC Venezuela, especializado en transformación digital, con amplia experiencia en el diseño y evaluación de control interno, relacionado con los procesos de negocio automatizados y la tecnología de información, evaluaciones de controles de tecnología y seguridad según el marco de referencia COSO, identificación de riesgo y diseño de controles de tecnología,
así como el diseño de procesos medulares de tecnología, seguridad, aseguramiento normativo y ROLS. Entonces, sin más preámbulos, adelante, chicos. Muchísimas gracias, Edwin, y bueno, por supuesto, toda la audiencia que nos acompaña en la mañana de hoy. Bueno, hemos visto hasta los momentos cómo la analítica del cliente o la práctica de Customer Analytics permite aplicar una estrategia enfocada a reconocer el público más atractivo para los productos o servicios que ofrece una organización y generar valor a partir de esta información. Definitivamente una estrategia centrada en el cliente, como con una analítica de datos adecuada, puede optimizar la asignación de los recursos de la empresa, obtener un mejor desempeño y, bueno, y satisfacer la demanda de forma eficiente e incluso mejorando la lealtad del cliente. Seguidamente, conocimos los resultados de la encuesta de analítica de datos aplicada en Venezuela, la madurez en la que nos encontramos, y hemos analizado qué acciones debemos concretar para aprovechar la información proporcionada por los datos del negocio. Ante todo esto, nos podemos preguntar en qué medida la analítica de datos aporta en la experiencia y cómo determinar esta cuantía. Si bien es cierto, no es nuevo que las empresas trabajen en mejorar la experiencia del cliente, e incluso en Venezuela, según los resultados de la encuesta realizada a los CEO, el 60% de las organizaciones consideran en su estrategia a largo plazo la satisfacción del cliente. Desde hace 1, 3 o 4 años, PwC Estados Unidos identificó un indicador denominado Return on Experience, o retorno sobre la experiencia, que determina la medida que la experiencia aporta a la rentabilidad. Y por eso, bueno, en esta oportunidad nos acompaña Matt Eagle, socio de PwC Estados Unidos, y bueno, vamos a ver qué nos dice en este video en relación con esta métrica. Hi, I'm Matt Eagle, a partner with PwC based in New York. I'm excited to join you today by video to share some insights about return on experience, a service offering I lead for the firm globally that I created with some colleagues over the past few years. Return on experience is about accelerating value creation from investments in experience management across both customer and employee experience. Return on experience is about more than a single golden metric. It's about building a faster insights to action loop that takes advantage of a broader system of metrics. For example, a system of metrics could include customer satisfaction, brand sentiment, brand engagement, and trust. And you also look to combine experience data, which is what people are thinking, feeling, and saying, and operational data, which comes out of your systems, like Salesforce, Adobe, Microsoft, SAP, Workday, or other systems. Return on experience is about much more than measurement, though. It's about driving alignment between your strategy, your operating model, and your culture to create greater customer centricity. Return on experience allows you to create greater agility and move from more reactive approaches to more predictive approaches that drive business outcomes. The benefits you can achieve from return on experience include faster growth, greater cross-sell, upsell, better pricing. For example, our studies have shown a pricing increase of 16% or more and 1 to 2% acceleration in organic growth. In fact, CX leaders outperform other companies by 5x on growth, according to recent studies. And also, from a cost reduction standpoint, we've seen improvements of 15 to 20% reduction in operating costs across call centers and other operational improvements because of investments in customer experience. You can also see a linkage between employee experience and customer experience, which allows you to drive productivity growth, cost savings, and accelerated revenue growth. ROX applies broadly across your business. You can see improvements across sales and marketing and customer care. It also allows for quality management improvements that touch operation and supply chain. And also you can apply a return on experience to your employees, which makes it broadly applicable across a large number of functions, whether that's finance, HR moments that matter, or other operational improvements.
basically anything you do that creates value from the organization is going to touch either customer or employee experience, and therefore ROX is broadly applicable across many improvement efforts. And as you invest in digital transformation, ROX is very relevant across opportunities like your Brilliant Basics, which allows you to drive improvements in your contact centers, in your websites, in your mobile apps, as well as your bold bets, which are major transformation investments in things like e-commerce, loyalty, personalization, and employee portals, for example. ROX typically can be implemented in waves. We can see the diagnostic being done in less than 12 weeks, and then getting your surveys out the door in the first few months. Surveys, text analytics, and then dashboards that bring your X and O data together. And typically across the business, you'll cascade implementation in a series of ways given the importance of change management, which can often be between 9 and 18 months depending on the length of the program. So at PwC, we'd be very excited to help you on your own journey to prioritize the opportunities for investment in customer and employee experience, to identify how to put in place a more agile operating model that drives and leverages the insights as part of your Brilliant Basics and your bold bets, to address experience design, data, and analytics so you can move to drive data-driven journey orchestration and experimentation at scale across your investment opportunities. Thanks very much and enjoy the event with PwC. Bueno, ahí pudimos conversar un poquito y entender la opinión de Matt respecto a esto. Y es bien interesante porque en este video donde Matt nos estaba hablando, vemos muchos conceptos que vamos a ir tratando a lo largo de esta presentación, ¿no? Hablamos de Brilliant Basics, de Bold Bets, hablamos de cómo ROX se integra en la empresa, y lo que creo que sí podemos empezar a ver todos aquí con esta breve introducción es lo holístico que es este enfoque. No es una sola cosa que se especifica en algo que me da una información, sino es un enfoque mucho más global y holístico que nos permite analizarlo. Entonces, a continuación vamos a ver este breve video también diseñado por PwC, donde conversamos un poquito de los ejemplos que acaba de dar Matt de una forma más general y afianza ciertos términos. Experiences are an essential part of our lives. They influence the brands we choose, the jobs we do, and how we do them. They motivate employees, connect customers, and energize leaders, and they're essential to every company's success. That's why many businesses are investing in experiences more than ever. But companies struggle to realize or measure business outcomes from their investments or get sustained value from them. Leaders are asking, does our customer experience accurately reflect our brand? Does our employee experience enable our customer experience? How do our organization's cultural norms affect our employee experience? What's my role as a leader in driving value across these different types of experiences? The concept we originated in 2019, Return on Experience, can help answer those questions. ROX brings together experience and operational data across 5 components: pride, influencers, behaviors, value drivers, and outcomes to create powerful insights. But it's so much more. With ROX, you can connect customer, employee, and leadership experience systematically to drive value from your investments and boost returns. While customer experience is about creating a journey of memorable moments, and employee experience is an inspirational movement, leadership experience is a catalyst to help every people leader accelerate customer experience and employee experience. So how does ROX help drive value? With a fast feedback loop, you'll be able to activate insights and improve every moment of the customer and employee journey. Deeper data analysis and operating changes will help you build a more agile, intelligent, and customer-centric organization. You'll create a cultural evolution with a system of listening, rewarding critical behaviors, and nurturing future leaders. Want to find out how your experiences can add value for your business?
Perfecto, entonces allí observamos los elementos discutidos por Matt y cómo esto se empieza a engranar en la forma en la que nosotros trabajamos y la forma en la que nosotros empezamos a analizar todo este tipo de elementos. Por allí Alba quiere Sí. comentar algo, yo sé que Alba quiere hablar. Adelante, Alba. Sí, bueno, luego de ver este video, se resalta pues que la experiencia es parte fundamental en nuestras vidas, fideliza clientes, empleados, empodera a los líderes de las organizaciones y esto implica resultados positivos en el desempeño de las organizaciones, ambiente de trabajo, lealtad de la marca. Definitivamente, bueno, en el transcurso de esta presentación vamos a estar reforzando algunos conceptos que hemos visto en estos videos, pero bueno, sí deberíamos reflexionar porque escuchar a Matt y ver estos videos que se ha preparado en relación con el ROX, debemos analizar o preguntarnos cómo logramos hacer esto. O sea, ¿se encuentra la estrategia alineada con la marca? Me refiero a la estrategia relacionada con la experiencia. ¿La empresa está midiendo o está trabajando en la medición de la satisfacción del cliente? ¿Y cómo esta experiencia, siendo un atributo cualitativo, se puede traducir en diferentes resultados? ¿Tú qué me puedes comentar, Omar? Oye, es bien interesante porque al final la idea de todo esto es poder generar cambios significativos y visibles a nivel de ingreso, de productividad y de crecimiento. Entonces, lo importante acá es que nosotros vemos que para quienes gerencian la experiencia, tenemos un 85% de inversiones para design thinking, bien sea para customer experience o employee experience. Podemos llegar a tener 10, fíjense que en el video Matt comenta una cifra un poco más alta, de precios más altos para empresas con excelente customer experience, hasta 5 veces, y fíjense en esa estadística lo importante y grande que es, ¿no? 5 veces más crecimiento de ingresos para los líderes en Customer Experience versus los que están rezagados y 26% más de productividad para empresas con una mejor experiencia del cliente. Y todo esto ocurre porque realmente hay beneficios muy tangibles en el uso, perdón, en... ¿Qué pasó? Por alguna razón dejó de proyectarse la presentación. Sí, bien, estos datos que estás comentando, Omar, ¿están basados en algún estudio, alguna investigación? ¿Me Sí, todo... escuchas? ¿Aló? Aló, aló. Sí, adelante. Ok. Todo esto está muy, muy entrelazado con la forma en la que nosotros venimos trabajando. Realmente, si nos damos cuenta, PwC ha hecho muchísimos estudios al respecto y ha ido manejando las distintas situaciones, ha ido manejando los distintos elementos que nos permiten a nosotros ver las distintas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, hay distintas preguntas que debemos hacernos, definitivamente, porque con todo este elemento de Return on Experience empieza a surgir, bueno, ok, mira, estamos hablando de analítica de datos, mira, estamos hablando de experiencia del cliente, estamos hablando de experiencia del empleado, estamos hablando de liderazgo. Oye, pero ¿cómo se enlaza todo esto, no? ¿Aló? Entonces, bueno, yo creo que Aló, aló. realmente una de las primeras preguntas que tiene que surgir es cómo... Aló, Alba, ahorita sí te tenemos, perdón, te habíamos perdido un segundito. Sí, disculpen. Todas las Sí, preguntas y disculpen. todas estas inquietudes que surgen porque, bueno, estamos hablando de analítica de datos y muchísimos elementos que se derivan de la experiencia del cliente y esto definitivamente nos propone ciertas preguntas. Yo sé que tú querías por ahí comentarnos ciertas cosas. Sí, yo quería comentar algo en relación con la gerencia de la experiencia y las ventajas que puede tener el gerenciar la experiencia como tal y tal cual como tú lo venías indicando, ¿no? En relación con la experiencia del cliente, la experiencia del empleado y la experiencia del liderazgo, que también lo hemos visto en los videos. Y definitivamente existen beneficios del acercamiento del ROX, ¿ok? Por parte de la gerencia y definitivamente establecer objetivos de experiencia relacionados con la estrategia del negocio tiene ventajas, dado que las organizaciones, al hacerse más conscientes de su contexto, las expectativas de los clientes, lo que hacen los competidores, lo que desean los colaboradores, etcétera, bueno, permiten conocer cuáles son los puntos de amor y dolor, ¿okay?, que tiene cada una de las partes interesadas de la organización y desde este punto de vista se puede identificar
y asignar de una manera más adecuada los recursos de la empresa para cubrir las expectativas de cada uno de estos, ¿no? En el caso de que si la experiencia refleja precisamente su marca, es una pregunta muy interesante, dado que la interacción de los clientes con la marca y el mapa de ruta trazado a partir de esa relación que se tiene desde la organización hacia el cliente, se traduce en la confianza que finalmente el cliente puede tener en la marca. Entonces, debemos preguntarnos, ¿el cliente confía en la marca? ¿Conocemos si realmente en el proceso o en esa interacción con el cliente existe alguna fricción con este y conocemos las oportunidades de mejora en nuestros procesos? Bueno, yo creo que valdría la pena comenzar a tomar acciones relacionadas con el conocer qué es lo que requieren los clientes, identificar muy bien cuál es la realidad del contexto. El contexto también externo a la organización influye sobre la organización, dado que esto puede modificar las expectativas de los clientes, ¿no? Entonces, esto es una ruta muy dinámica, ¿okay? Y este indicador y esta forma de medir la experiencia, bueno, aquí la organización debe tener una visión muy clara de cuáles son esos objetivos e ir atendiendo e identificando cuáles son esos puntos de amor y dolor, ¿okay? Para aprovechar esto como una oportunidad. O sea, los datos que se tienen y tal como lo venía indicando José Miguel y Javier un poco más temprano, definitivamente el conocer y analizar adecuadamente los datos, y en este caso la información que proporcionan los clientes, implican una oportunidad para reevaluar esta relación con los clientes. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentar. No sé si tú tienes algún ejemplo que nos puedas dar. Sí, por supuesto, lo que estás diciendo es excesivamente interesante. Yo creo que con un ejemplo lo podemos ilustrar bastante bien, ¿no? Porque claro, cuando nosotros hablamos de los beneficios de ROX por parte de la gerencia, empezamos a ver elementos como, bueno, agilidad de mercado y comercio, cuidado del cliente, pero el cliente de la próxima generación, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo en un mundo que está cambiando drásticamente, donde la mano de obra del futuro no necesariamente es la mano de obra que se tenían hace 10 años. Esto a su vez engloba y construye un movimiento cultural que nos permite transformar todos los aspectos de una empresa. Entonces, cuando vamos a la próxima lámina y vemos el ejemplo que tenemos allí, realmente nos damos cuenta de que no simplemente se están vendiendo productos, se están vendiendo experiencias, porque en la realidad, y si lo llevamos a un ámbito que yo creo que todos podemos relacionar muy sencillamente, si nosotros hablamos de celulares, ¿ok? Un celular Samsung te va a hacer lo mismo que te va a hacer un celular iPhone. Prácticamente para cosas, la interfaz es un poco distinta, quizás hay algunas aplicaciones que estén más depuradas en un sistema operativo o en otra, pero realmente lo que pueden hacer ambos celulares es prácticamente lo mismo. Entonces, tú empiezas a entender que tú compras no solo el producto, sino por qué se hace el producto y todo lo que está atrás de ese producto, ¿no? Y aquí podemos tener un ejemplo muy claro con Volvo. Volvo no está vendiendo vehículos, porque al final, como estamos comentando con los celulares, pasa también con los carros, Volvo está vendiendo seguridad. Entonces, por ejemplo, ellos tienen más de 1 millón de vidas salvadas gracias al cinturón de seguridad de 3 puntos. Esto fue algo que inventó Volvo y que no patentó precisamente para que el resto de las empresas pudieran usar y aprovecharse de esto. Adicionalmente, tienen más de 40 años de investigación acumulados en todos los elementos relacionados con la seguridad y todos los temas para las bases de datos. De hecho, han publicado más de 100 research papers respecto a estos elementos y mantienen una base de datos con muchísimos accidentes para poder analizarlos y llegar a base de esto. Adicionalmente, Volvo es la primera compañía automotriz que drásticamente limita la velocidad a 180 kilómetros por hora en todos los momentos, en todos los vehículos, perdón, después del 2020. ¿Qué nos da a pensar esto? Oye, que Volvo no quiere que la gente vaya más rápido. No, por supuesto que quieren ir más rápido y llegar a la gente a su destino de una forma expedita. Sin embargo, les importa tanto la seguridad del conductor que están intentando manejar eso. Y por último, el objetivo final de Volvo no es vender un número, no es llegar a tener el carro más rápido, no es llegar a tener el mejor carro, es tener el carro más seguro. Que se registren 0 fatalidades en vehículos Volvo mediante el programa Safety Vision que ellos están manejando ahora. Entonces, allí empezamos a ver que, oye, ya no se trata solo del carro, se trata de todo lo que conlleva el carro y el aspecto más humano que puede tener el carro, que es la seguridad.
Pero esto también supone muchísimas otras preguntas, porque bueno, estamos hablando de clientes y esto yo creo que tiene bastante que ver con empleados, ¿no te parece, Alba? Sí, tal como comentas, no es solamente la experiencia del cliente lo que se debe tener en consideración y uno de los elementos fundamentales también en este indicador de retorno sobre de la experiencia o esta metodología, tenemos la medición de la experiencia del empleado, dado que es la que impulsa realmente la experiencia del cliente. Entonces debemos analizar cómo se siente el empleado, si éste se siente a gusto trabajando en la organización, si se siente identificado realmente con los valores de la organización. Esto es algo clave, un elemento clave para que definitivamente se transmita una adecuada experiencia al cliente. Entonces, bueno, se ha visto pues y está completamente demostrado que cuando los colaboradores o los empleados se encuentran identificados con la organización, es más sencillo tener una alta productividad en la organización, dado que cuando la experiencia del empleado es buena, los empleados se encuentran más comprometidos con la organización y así impulsan lo que sería la productividad. Trabajan a gusto. Y definitivamente esto es clave porque ellos son los empleados tienen en gran parte esa relación directa con el cliente, o por lo menos algunos de los equipos, ¿ok? De la organización con los clientes. Y esto es algo muy importante para eliminar esos puntos de dolor o cualquier fricción durante esa relación con el cliente. Entonces, también aquí tenemos un ejemplo, creo, Mar, muy interesante. Sí, correcto. Tenemos un ejemplo de una aerolínea americana que se llama Southwest Airlines, que es un líder de la experiencia del cliente y la experiencia del consumidor en aerolíneas de los Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen un enfoque bien interesante, desde sus muy coloridos aviones que ahí pueden ver en la presentación, hasta temas de que cuando ellos están haciendo el onboarding y están empezando a darte todas las instrucciones de seguridad, en vez de hacerlo de la misma forma que todas las otras aerolíneas lo hacen o de mostrar un video como otras aerolíneas han hecho, ellos agarran y te dan una especie de stand-up comedy, ¿ok? En donde empiezan a echarte un montón de chistes, empiezan a decirte cosas muy graciosas que te hacen sentir calmado, porque bueno, notoriamente volar es una actividad bastante estresante para muchas personas, y adicionalmente tienen un tema bien interesante de que cuando tú compras el pasaje en muchos vuelos, tú no tienes un número de vuelos de asiento asignado, disculpen. Tú lo que haces es que tú, dependiendo de la hora en la que haces el check-in, entras en una cola y puedes seleccionar el asiento donde tú te quieras sentar. ¿Qué hace esto? Que, oye, la gente esté muy interesada en la organización, que la gente empiece a tener un tipo de compromiso distinto con la organización. Y esto a su vez se traduce en número uno, satisfacción al cliente consistentemente, porque no es que pasó una vez y ya, en el American Customer Satisfaction Index, que es una organización que se encarga de revisar todo este tipo de estadísticas. Además, llevan 44 años consecutivos con un plus de rentabilidad, están funcionando muy bien. Y esto nos lleva a la otra parte, que es la parte del empleado, porque fíjense que hemos estado hablando hasta ahora del consumidor, pero el 85% de los empleados afirma que se sienten muy orgullosos de trabajar en Southwest. Por tanto, se está demostrando que hay un sentido importante de pertenencia respecto a esto. Y respecto a la experiencia del empleado, fue la empresa número uno del Workforce 100 del 2019. Adicionalmente, siendo Southwest Airlines una empresa en comparación, por ejemplo, con United o con American, mucho más pequeña, es la número 3 a nivel de revenue y la número 1 en cuanto a clientes de vuelos domésticos. Entonces, oye, ya esto nos empieza a demostrar, nos empieza a decir que hay algo aquí detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado de ejemplos, ya hemos tocado los primeros elementos, ya hemos hablado de los atisbos de lo que nos asomó Matt. Pero Alba, pregunto directamente. Sí. Sí, bueno, y para complementar y ya cuando analizamos un poco cuál es el concepto de esta metodología de retorno sobre la experiencia, bueno, tenemos que es un marco desarrollado, un marco metodológico, ¿ok?
que lo que trae es o representa un enfoque holístico que conecta las experiencias del liderazgo, empleado y clientes, para acelerar el retorno a la inversión y ayudar a crear de una manera ágil, inteligente y centrada en el cliente a través de la compilación y uso de datos de experiencia y datos operativos. Quise leerlo así de manera textual porque creo que es importante que no se pierda ningún detalle de esta definición. Y como podemos ver, si hacemos esa relación, es lo que hemos venido conversando un poco, lo que hablamos, lo que vimos en los videos, lo que vimos sobre la experiencia del cliente, la experiencia del empleado y bueno, y por supuesto, la experiencia del liderazgo es el principal, o sea, es como el principal elemento o la base para que todo esto funcione. Y bueno, y por supuesto todo esto alineado con la información y datos del negocio que se deben aprovechar de manera adecuada. Entonces, si puedes comentarnos un poco más, Omar, en relación con estos Correcto, componentes. con todo el gusto. Y bueno, vamos a identificar los primeros 3 elementos, las primeras experiencias que componen el ROX. La experiencia del cliente básicamente se trata de que el cliente cursa un recorrido, ¿no? Ese recorrido lo va a hacer experimentar sensaciones y emociones con el producto y prioritariamente se debe establecer una sensación y una relación de lealtad. Este Customer Experience, la experiencia del cliente, nos ayuda a valorar todo el impacto emocional, que sonará raro cuando estamos hablando de negocios, de números, de analítica, de datos, pero el componente emocional y la percepción de los productos sobre el cliente. Imaginemos algo aquí muy sencillo. Ustedes tuvieron un carro y ni Dios lo quiera y lo prohíba, tuvieron un accidente en ese carro y por los grandes ratings de seguridad que tiene ese carro se pudo salvar usted y toda su familia. O, sin llevarlo a algo tan drástico, estamos usando un teléfono celular y realmente la interfaz y toda la experiencia que tú estás usando, cuando tú vas a llamar no se te caen las llamadas, la velocidad de los datos es muy buena, tienes buena recepción, la pantalla tiene una buena resolución, el celular se siente rápido. Eso crea que tú sientas un tipo de apego con ese celular, que tú empiezas a establecer un sentido de pertenencia y que a su vez eso tenga un impacto emocional directamente. Ahora bien, ya teniendo en cuenta la experiencia del cliente, vamos a la experiencia del empleado. A través de la labor del empleado se está haciendo básicamente realidad la visión del liderazgo y está poniendo exponer al cliente a la marca. De esta manera, entonces, la experiencia del empleado te permite medir el nivel de compromiso, las habilidades, las destrezas de los empleados en la organización y con base en eso poder tomar las decisiones pertinentes. Es muy importante aquí aclarar que es necesario proporcionar un espacio muy confortable de trabajo e impulsar a los empleados a adquirir nuevos conocimientos para que a su vez se genere esta reunión y esta relación de compromiso, ¿no? Y finalmente esto nos lleva a la última parte de la experiencia, que es la del liderazgo. Y como Alba bien lo comentaba hace breve, el liderazgo es un actor fundamental en estos temas. Los líderes conocen a los empleados, conocen a los clientes, además de esto resuelven los conflictos, resuelven los dilemas estratégicos y su visión básicamente conduce al desarrollo de la marca. El liderazgo ayuda a evaluar todo el tema, el liderazgo estratégico, la cultura organizacional y todo el sentido de pertenencia y propósito con la marca del que hablamos. Entonces, si se fijan, es básicamente el enlace entre estos elementos. Ahora bien, ¿a qué nos lleva esto? ¿Cómo se puede mejorar esta experiencia? Yo creo que Alba quería decirnos algo al respecto. Sí, bueno, para comentar al respecto, bueno, definitivamente todos estos atributos de este indicador o este enfoque holístico de experiencia y cómo afecta todo esto en la rentabilidad, nos permite analizar un poco qué es lo que se debe tomar en consideración para hacer cada una de las mediciones y cuáles son los roles de cada uno de cada una de las partes interesadas en la organización. Y por supuesto, el liderazgo, y bueno, vamos aquí al círculo virtuoso del ROX. ¿Y por qué es un círculo? Bueno, porque es un ciclo continuo, ¿okay?, que las organizaciones pueden llevar a cabo a través de estas mediciones de experiencia. Entonces, todo comienza con el orgullo. ¿Okay? Entonces, definitivamente el orgullo de la organización es iniciado o es incentivado realmente por el liderazgo de la organización. ¿Okay? Cuando el liderazgo de la organización se siente comprometido, conoce cuáles son los objetivos, realmente está dispuesto a canalizar, ¿okay?, y a embeber, si se puede decir así, en la organización toda esa cultura positiva en relación con la experiencia, cuáles son los cambios
que se deben llevar a cabo en la organización para que los empleados tengan un sentido de pertenencia y un propósito con la marca. Todo esto, entonces, si se puede ver de esta manera, cuando ya comienza a haber un sentido de pertenencia, los actores en la organización comienzan a ser influencers porque comienzan a percibir ese sentido de pertenencia y esa relación y el sentirse bien con la marca de la organización. Entonces, los influencers son todos los embajadores de la marca, ¿no? Y realmente puede ser hasta un proveedor por haber atendido bien a un proveedor, haber tenido una relación de cumplimiento con ellos, la relación con el cliente, cuando los empleados se sienten bien en la organización, cuando realmente existe y se lleva a cabo o se da un ambiente de trabajo agradable, ¿okay? Las diferentes partes interesadas comienzan a ser influencers que van a influir en el impulso del valor de la marca o el producto que se está presentando. Y por supuesto todo esto se va traduciendo en mejor rentabilidad, mejores resultados del negocio. Y con esto, bueno, se determina un comportamiento, cuando se determinan unos buenos hábitos, cuando realmente existe una necesidad por hacer lo correcto. O sea, no solamente trabajar en un ambiente agradable, tener un entorno productivo, sino realmente este sentido de pertenencia en la organización implique hacer lo correcto. Y cuando se identifique cualquier actitud fuera de lo correcto o que puede representar un riesgo, bueno, actuar al respecto, y por eso esa cultura que debe venir desarrollándose en la organización y que la organización sea una organización solidaria. Posterior a esto se tiene el impulso del valor. Allí, Omar, ¿qué nos comentas al respecto para terminar el círculo virtuoso del ROS? Perfecto. Sí, nosotros hemos conversado y todo este análisis nos hemos dado cuenta de que el valor es un elemento clave, ¿no? Y es un elemento clave en todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por allí hay unas charlas en TED súper interesantes que su tesis principal es que la gente no compra lo que tú haces, sino el por qué lo haces. Y la realidad es que el impulso de valor nos permite identificar todos aquellos productos diseñados con el cliente en mente. El cliente aquí se vuelve lo principal, lo que a su vez se traduce en una mejor experiencia del cliente, porque si yo estoy pensando en que estoy haciendo esto para el cliente y que esto tiene que ser de la forma más adecuada, más fácil de usar, etcétera, etcétera, nos permite tener un impulso de valor que se relaciona muy bien con todo lo que nos estaba comentando Alba. Finalmente, ¿en qué desemboca esto? Clientes que estén leales a la marca y que financieramente se reflejen en resultados positivos, lo que a su vez alimenta la experiencia de liderazgo. Entonces, la palabra aquí de círculo es muy real, es realmente un círculo virtuoso que va alimentando todas las partes de este marco del que hemos venido hablando. Ahora bien, estamos muy teóricos, hemos hablado mucho ya de qué es y cómo se maneja, pero ¿cómo se implementa esto? Por ahí les tenemos preparado un pequeño video de cómo se implementa el ROX. Y en este video es bien interesante porque realmente empezamos a verle como, bueno, muy coloquialmente dicho, el queso a la tostada, ¿no? Porque cuando nosotros conversamos de valor, conversamos de clientes, conversamos de todos estos elementos, no necesariamente es muy fácil engranarlos. Entonces, vamos a verlo a continuación. PwC's Global Consumer Insight Survey reveals that experience is the product. So, how do you measure a great experience? To improve the customer experience, start by improving the employee experience. When employees are engaged and satisfied, they become your strongest brand ambassadors, not only face-to-face with customers, but also behind the scenes. Social media is powerful because we're social creatures at heart. We care about our family and friends, and we want to be part of something bigger than ourselves. Great companies know that, and they don't just have a social presence, they have a social conscience. Every moment
on the customer journey is a chance to make some magic. Whether it's sustainable options, personal attention, or added convenience, customers will pay a premium price for a premium experience. And that means little details add up to big wins. It's not enough to know who your customer is on paper. You have to know who they are in real life. So take a fresh look at segmentation and see your customers in a whole new light. When customers share data with you, they share something of great value. Sensitive information, personal stories, their trust. Make sure you offer something valuable in return, and always treat consumer data with respect, security, and discretion. Consider the entire customer journey, from start to finish, from digital to tangible. Find unique opportunities to shine, and you'll make customers for life. When companies keep customers at the heart of all they do, they build satisfaction, loyalty, and growth. That's return on experience. Your journey starts now. Download our full report to learn more. Interesante esto, ¿verdad, Alba? Sí, completamente. Y bueno, allí se ve prácticamente los efectos que tienen nuestras acciones, ¿no? Tanto nuestras acciones como clientes con las expectativas que podamos tener, como realmente en nuestro rol de empleados, pues, o trabajadores de una organización, ¿no? Entonces, bueno, allí vimos quizás de una manera muy cualitativa, medido de una barrita, cómo se puede medir esa adecuada experiencia, ¿no? Y definitivamente, bueno, hay diversas informaciones que pueden aportar a este indicador de experiencia o de métricas del ROX. Y bueno, el ROX es un conjunto de indicadores o de información operacional de experiencia y de resultados. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque de una manera tenemos que reconocer cuál es el efecto que está teniendo la experiencia del cliente, medidos con diferentes indicadores que puede establecer la organización. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y adicionalmente, cómo engrana eso en relación con la experiencia del empleado. Estas informaciones que se puedan ir teniendo, monitoreando y levantando, bueno, son muy importantes, pues, porque indican realmente cuál es, con base en la operación, cuál es el aporte que puede tener esto en la experiencia, y adicionalmente levantar la información ya propiamente de experiencia. Y bueno, se utilizan diferentes técnicas, encuestas sobre la marca, productos, clientes, empleados, etc. Hoy en día hay diversas metodologías, e incluso con analítica de datos se puede tener realmente qué siente una persona al ver un video o al reconocer cuáles son los valores de la empresa en la que trabaja, o nosotros como clientes cuando vemos el logo de alguna marca en particular. Entonces, definitivamente existen diversas fuentes de información que pueden ser valiosas y que aportan a estas métricas del ROX. Y bueno, por supuesto, eso se debe ir monitoreando en relación con los indicadores que se tienen establecidos para el crecimiento y rentabilidad. Correcto. ¿En qué se traduce todo esto? En generar resultados a través de perspectiva y acción. Y precisamente son esos resultados de los que vamos a hablar ahorita a continuación, ¿no? Los resultados se generan en función de perspectivas y acciones. Estas perspectivas son, bueno, que se pueden generar informes, análisis, de nuevo, holísticos, a través de ciertos tableros, de ciertas simulaciones. ¿Y esto qué me permite? Bueno, me permite detectar patrones, me permite hacer estimaciones, me permite identificar cosas antes de que ocurran. Me permite tener una vista mucho más global, por supuesto, apoyado en la tecnología, de lo que se debe hacer. Y con base en esto yo puedo implementar, por ejemplo, una metodología ágil para poder fomentar la experiencia del empleado y del cliente, que a su vez alimenta el liderazgo, como hemos conversado, para poder adoptar los comportamientos deseados y hacer crecer la adopción del producto
y, más importante, poder compartir esta historia del éxito más allá del beneficio económico. Porque el beneficio económico es algo tangible, es lo que yo estoy viendo, pero lo intangible detrás de esto realmente es fantástico. Y si nos fijamos, al final son los líderes quienes deben impulsar todos estos resultados comerciales y seguir acelerando el valor, porque esto es algo que, como acabamos de conversar, no para aquí, es algo que empieza a impulsar distintos resultados comerciales. Por allí, cuando empezamos a analizar esto, entonces volvemos a los conceptos que Matt nos decía en el principio del video. Todos los conceptos brillantes, como por ejemplo activar señales de escucha relevantes, poder integrar datos de experiencia con datos operativos para poder crear una visión general, poder expandir la escucha de lo que se está haciendo y tener ciertas apuestas interesantes aquí también. Como por ejemplo poder crear un enfoque que sea más iterativo y con base en esto proporcionar información práctica de los equipos, porque bueno, yo probé algo, no me funcionó, lo volví a probar después con cierto cambio, me funcionó un poco mejor y así ir iterando sobre una misma idea para llegar a un resultado positivo, desarrollar unas distintas hipótesis para que con base en eso se puedan trabajar algo para intentar comprobarla e integrar datos de experiencia y datos operacionales que se vinculen con estos resultados. Y finalmente, bueno, utilizar por supuesto la inteligencia artificial, como nos comentaba José Miguel, y Machine Learning para todo el tema de minería de datos, para modelos, para simulaciones, para búsquedas iterativas, conocimientos predictivos, conocimientos prescriptivos. Recordemos al final que realmente las computadoras son excesivamente tontas, pero muy buenas haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Entonces, si tenemos un modelo de inteligencia artificial que se entrena muy bien y que funciona muy bien bajo lo entrenado, entonces nos permite tomar distintos cursos de acción. Alba, ¿qué nos Sí, quieres decir respecto a estos cursos de acción? sí, correcto. Bueno, hay diferentes maneras, pues, y realmente aquí se puede hilar cada vez más fino, ¿no? De acuerdo a la información que se tenga y a las expectativas que se tengan en la organización. Esto puede ir a profundidad y de una manera tan minuciosa de que realmente se pueda analizar cuáles son las expectativas y actuar de una manera predictiva y sorprender hasta tu cliente, ¿no? A través de estos estudios y viendo quizás a cada uno de los clientes, pues cómo, bueno, obviamente son personas diferentes, pero bueno, sí, capturando esa información que va a permitir aprovechar lo que sería el logro o captar esa atención o esa lealtad del cliente con la marca. Entonces, la estrategia que se deba implementar, por supuesto, promovida desde el liderazgo, es importante tanto para el gobierno de datos como para ir estableciendo esas bases culturales para que realmente en nuestro día a día o en el día a día de la organización, trabajando o compartiendo con los colaboradores y adicionalmente teniendo esa interacción con los clientes, bueno, es irse enfocando más bien en esa experiencia y todo el impacto positivo que pueda tener esto. Y esto se va formando y va conformando una cultura. Esa cultura por supuesto, tiene una relación con el modelo operativo y definitivamente esto es lo que puede tener o generar un éxito desde el punto de vista de los resultados de la organización, partiendo desde el liderazgo como tal y bueno, que todos estos valores y buenas prácticas en relación con la experiencia vaya a través de la organización hasta que finalmente llegue a los clientes. Tú aquí tenías algún ejemplo o caso de éxito, ¿cierto? Oye, sí, pero ¿sabes qué? En verdad nos estamos acercando a las 12 y yo tengo como hambre, me provoca algo así como mexicano. Ajá, ¿y tú por qué estás diciendo eso, Mar? Bueno, porque nuestro ejemplo es sobre la cadena de Estados Unidos de Chipotle. Em, Chipotle realmente es un caso de estudio súper interesante. Aquí a modo de overview, en Chipotle se implementó un programa de lealtad por PwC US que se tradujo en 1 millón de nuevas inscripciones en Chipotle Rewards, que es un programa de recompensas de Chipotle en la primera semana. Esta estadística es importantísima. Es 1 millón, pero no es 1 millón en todo el momento. Es en la primera semana. Un 99% de incremento en ventas digitales durante el segundo trimestre del 2019 y 1.4 billones con B
en ingresos, que representa un incremento del 13.2% durante el segundo trimestre del 2019. Ahora, ¿cómo hicieron eso? Yo creo que en la próxima lámina tenemos algo bien interesante, pero primero vamos a hablar de Chipotle, ¿no? Porque mucha gente no lo conoce y aquí en Venezuela no existe esa cadena. Es una reconocida cadena de comida mexicana informal, es algo así como fast casual, imagínense aquí en Venezuela como un Avila Burger o como una especie de Araxi, que es como comida rápida, pero no tan rápida como por ejemplo puede ser un McDonald's, ¿ok? Y ha redefinido básicamente la experiencia gastronómica informal porque hay un chef de formación clásica que a su vez sirve comida cocinada de forma tradicional y de origen responsable. Y ellos se enfocan mucho en esto, de que todos sus ingredientes son saludables, no tienen colorantes, no tienen sabores, no tienen conservantes artificiales y son distintos de los que se usan en las otras cadenas de comida mexicana dentro de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué posición y oportunidades tienen en el mercado? Tiene un estatus muy reconocido dentro de un demográfico muy importante, que son los millennials y los Gen Z, le hace a la gente de 1985 para adelante, ¿no? Que son consumidores muy activos en redes sociales. Y esto es algo muy importante a reconocer porque cuando nosotros empezamos a analizar los hábitos de tus consumidores, si tú miras hacia atrás a otras generaciones, no necesariamente están tan inmiscuidas en las redes sociales como las generaciones más nuevas. Entonces, para poder reconocer, recompensar y fomentar estas relaciones con clientes, Chipotle sabía y se dio cuenta rapidito que había que establecer algún tipo de programa de lealtad, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, los millennials y los Gen Z les importan muchísimo las cosas de la marca, el saber por qué se hacen las cosas, todos estos temas de sostenibilidad que estamos conversando, ¿no? Y con base en esto, Chipotle rápidamente, en conjunto con PwC, se dieron cuenta de que es crucial involucrar a los empleados y poner la experiencia de los empleados también al frente, porque los empleados van a actuar directamente con el cliente. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en primera instancia, crear un vínculo más fuerte con el cliente, poder entender mejor al cliente y que por supuesto esto se traduzca en generación de ingresos, porque al final es un negocio, ¿no? ¿Y en qué desembocó esto? Bueno, los resultados de verdad que fueron fantásticos. La solución ideada por PwC en conjunto con Chipotle comprendió distintos elementos, ¿no? Primero, un programa de recompensa por puntos. Cada vez que tú compras, tú recibes una cantidad de puntos por cada monto que estás gastando. Y con base en esos puntos, puedes empezar a canjearlos después por entradas gratis o por comidas gratis o ese tipo de situaciones, ¿no? Es una solución ideada digitalmente y está centrada en lo digital porque, de nuevo, el target demográfico era millennials y Gen Z. Y básicamente, si tú te das cuenta que todos tus clientes tienen conocimientos digitales, entonces tú necesitas reflejar para esos clientes que tú tienes esa experiencia digital y se desarrolló realmente un backend súper extenso para poder unir todas las piezas con la interfaz principal en una aplicación muy simple para el teléfono. Si bien lo que está atrás y la programación realmente fue de muy alto nivel y muy compleja, lo que ve el cliente es fácil de navegar, fácil de usar. Y eso nos lleva al otro punto de que, oye, yo si voy a comprar comida es porque no tengo tiempo de estar cocinándome y realmente no quiero perder mucho tiempo averiguando de cómo usar la aplicación encima del tiempo que voy a tardar comprando la comida y pagando. Lo que a su vez se traduce en lo que estábamos conversando, de que si yo tengo una optimización muy fuerte en la aplicación y se centro en lo que yo quiero, entonces puedo llegar a lo que deseo como objetivo. Esto a su vez se relaciona directamente con la conciencia con el empleado. Entonces, oye, si yo tengo demasiado esfuerzo de transformación digital y me centro en el cliente, me centro en el liderazgo, pero dejo de lado a mi empleado, que es el músculo de mi empresa, entonces no necesariamente voy a tener los resultados que deseo. Este programa se diseñó pensando en la facilidad de uso para clientes y para empleados, lo que a su vez permitió que los empleados tuvieran mucho más sentido de pertenencia y gusto con la marca y su trabajo, y permitió integrar otras actividades relevantes con el cliente, con funciones adicionales, con pedidos remotos, con información, con datos, que a esto estamos yendo en toda la presentación. Entonces, oye, esto me permite tener un programa que es experimental, que es inteligente, que está muy orientado a la industria, que está centrado en la red y en conjunto con tecnología, mercadeo, operaciones y todos estos temas de trabajo holístico que hemos estado conversando, va a poder observarse en 1 millón de nuevas inscripciones en el Chipotle Rewards en la primera semana.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que todo esto se trabajó bajo el marco ROX, que no solo engloba experiencia de cliente y experiencia de empleado, que es lo que hemos venido conversando, sino también engloba toda la parte de liderazgo, me permite mejorar las ventas, un 99% de incremento en las ventas. Y finalmente, con base en esto, yo puedo tener mayor adquisición, retención y lealtad de los clientes, que a su vez se traducen en mejores ingresos. Y al final eso es lo que nosotros queremos como organizaciones, ¿no? Tener mejores ingresos, tener mejores cosas. En nuestra búsqueda de agregar valor, siempre debemos comprender el cliente, el empleado y el liderazgo en este gran círculo virtuoso del que estamos hablando. ¿No te parece, Alba? Sí, correcto. Bueno, y ya como dando algunas ideas de cierre, bueno, yo quisiera resumir un poco cuál podría ser este camino de implementación del ROC. Definitivamente se escucha la experiencia de Chipotle y es bien interesante, dado bueno, a ellos les generó unos resultados muy buenos desde el punto de vista de rentabilidad. Y bueno, para comenzar o señalar un poco de cuál es ese camino de implementación, tendríamos que las organizaciones deberían sentar una línea base, ¿okay?, donde se definan cuáles son las capacidades que tiene la organización para promover esta experiencia, establecer una cultura digital y analizar el contexto de la gestión del cambio, porque todos estos temas de experiencia posiblemente deban generar algunas modificaciones o un cambio, ¿okay?, de la cultura organizacional. Posteriormente, se puede establecer cuál sería la experiencia del liderazgo, donde el liderazgo debe establecer cuáles son las oportunidades de creación de valor y alinearlo con la estrategia de la empresa. Y bueno, y comenzar trabajando con el sistema de métricas, ir organizando cuál es la información. Aquí tiene esto muchísima relación con la analítica de datos. Y a partir de esto, bueno, ya establecer cuál sería la hoja de ruta y plan de acción a través del cual se vaya obteniendo feedback de aquellos indicadores que se estén midiendo y se van ajustando hasta que se pueda obtener realmente los resultados esperados en los indicadores de resultados. Eso, bueno, ya como ideas de cierre. Bueno, no tengo algún otro comentario. Bueno, les agradezco a todos la asistencia a este evento y bueno, gracias Omar por compartir con nosotros toda esta información. Por Dios, con gusto. Solo que me quedé con ganas de comida mexicana ahorita. Del resto, Gracias, muchas gracias por la Alba. asistencia. Gracias, Alba, Omar y Amat desde PwC Estados Unidos. Pues damos inicio entonces a la ronda de preguntas. Quizás la primera pregunta ya Alba la acaba de contestar, que era cómo iniciar esa ruta de implementación de ROPS. ¿Okay? Por aquí tenemos una pregunta que creo que debe estar destinada quizás a José Miguel. José Miguel, ¿es muy costoso implementar en una pyme un buen sistema de analítica de datos? Bien, fíjate, esto evidentemente es todo un proceso y como proceso se inicia a lo mejor dando unos pequeños primeros pasos que no necesariamente van a ser muy costosos desde el punto de vista de inversión que tendría que ser desde el punto de vista tecnológico, de herramientas, etcétera. Lo más importante en un primer paso es empezar a implantar esa cultura organizacional para el uso de datos y el uso de analítica de datos. Eso es lo más importante. Luego vendrá en la incorporación de talento para que puedas entonces empezar a diseñar y a desarrollar algunos casos de uso o proyectos que te permitan dar esas victorias tempranas. Quizá para esto tampoco hace falta o requiera muchísima inversión. Posteriormente, sí, a medida de que va madurando tu nivel o evolucionando tu nivel de madurez, ahí sí vas a empezar entonces, cuando quieras empezar a hacer una analítica predictiva e implementar inteligencia artificial y manejar grandes volúmenes de datos, quizás ya pudieras estar pensando en tener herramientas un poco con más capacidades de las que tienes, de las que pudieras tener inicialmente. Siempre hay también, siempre y cuando tengas el talento con las capacidades necesarias, herramientas que incluso son de libre licencia. Por ejemplo, lenguaje de programación no requiere, por ejemplo, tener un programa, un lenguaje
que debas comprar, por ejemplo, utilizando lenguajes como Python, que son de licencias libres, y que tienen sus propias librerías de inteligencia artificial. Con eso pudieras tener un buen avance en cuanto a lo que es tema de analítica de datos. Entonces, Armen, si quisieras complementar algo. De acuerdo, José Miguel, muy completo lo que comentas. Muy bien, chicos. La siguiente pregunta nos habla acerca de cuál es la metodología más usada y más efectiva para la recopilación de datos. Para la recopilación de datos, bueno, depende de las herramientas y las técnicas que vayas a utilizar. Y eso también depende del objetivo que tengas para el proyecto, para qué lo estás haciendo. No es lo mismo, por ejemplo, el recopilar datos para un centro médico o un centro de salud, por ejemplo, datos de pacientes para hacer un estudio de de cómo evoluciona cierta enfermedad, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, a hacer un estudio interno en una organización, por ejemplo, de cómo han ido mis ventas en los últimos 3 meses o en los últimos 5 años. Entonces, la recopilación de la información va a variar mucho dependiendo del objetivo que tengas del caso de uso que estés implementando. Ahora, en cuanto a metodologías generales, quizás te pudiera recomendar, por ejemplo, para herramientas de minería de datos, por ejemplo, hay metodologías como Cliffs Data Mining. Hay una metodología muy completa de analítica de datos que es una metodología abierta que es de John Rawlings. John Rawlings es una persona que ha avanzado, ha evolucionado mucho en el tema de analítica de datos, actualmente trabajando en IBM, y él tiene una metodología no solamente para la recopilación de datos, sino para todo lo que es aguas abajo y aguas arriba de ese proceso de recopilación de datos. Es quizás la que más te pudiera orientar en cuanto a esos temas. Sí, ahí complemento un poco lo que comenta José Miguel. También digamos que importante es identificar estas fuentes de información, saber quiénes son los dueños de esa información, cuáles departamentos está afectando, cuáles son todas las transiciones que tiene y definir sus dimensiones y jerarquía. Teniendo esto claro, existen, como bien mencionaba José Miguel, varias o diversas metodologías que se pueden utilizar para crear ese almacén de datos y una de ellas que se usa también ampliamente en el mundo de inteligencia de negocio es la metodología de Kimball. Los invito a que la investiguen y bueno, la puedan poner en práctica y realmente les puede ser de utilidad para sobre todo definir cuáles son esas fuentes de información valiosas que van a agregar valor sobre la analítica que vamos a hacer posteriormente. Buenísimo, gracias Armen, gracias José Miguel. Bueno, en aras del tiempo y para que todos podamos ir a buscar esa comida mexicana que tanto nos invitó Omar, pues yo diría que la última consulta que se ha repetido muchísimo es cómo podemos obtener más información sobre este tema. Y pues ya dijimos que se mantengan atentos a nuestras redes sociales, que por allí vamos a estar compartiendo mayor cantidad de datos y de igual forma pues tienen todos nuestros contactos en la presentación. Pues no nos queda más que agradecer por su participación en este evento. En nombre de los socios de PwC Venezuela, pues le damos las gracias y pues los invitamos a mantenerse atentos a nuestras redes para ver cuáles serán nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias a todos, chicos. Si quieren dar alguna despedida, adelante. Muchas gracias a todos por participar y Chao, acompañarnos gracias. la mañana de hoy. Buen provecho. Gracias, hasta luego. Buen provecho a todos. Hasta Gracias, buen luego. provecho.